That's nice. Yeah, midnight but it's just a condition I have. So I drink coffee because I like it, not because I need the push or. Do you have ADHD? Prost. Proost! Ah, heel goed. Heel goed. Oh, what is it? Ah, sorry. No, I know. Heel goed. Heel goed. Wow. Oké. It's a tough language. Dank u wel. Opa! Wow! So beautiful! Sweet. But I like find what? that it's really weird. Ah, No, sorry, not a hooker. I'm not a prostitute. We're not here to judge. I am not a prostitute. I just enjoy. It's the accent, sorry. Opa! Meu Deus! Muito bom, sim! Sim, fala português brasileira. We are here with Emma. Been here for 4 months. Oh, well, I've been living in Lisbon for 6 months, but I've been working in Buna. in Buna for 4 months, yeah. And I love it. How do It's you my, like it? It's my favorite Yeah. job I've ever had. The people, Yeah. the coffee. Before I worked here, I was a regular because my best friend was working here and I would just like come here all the time and then Who's your best friend? Eliza, Yeah, yes. right. She So mentioned shout that, out to Eliza Flynn, you're missed dearly. What a name! Yeah, what a name, what a name. So you do coffee or? I'm kind of You're learning. learning? I'm learning. I worked as a barista, but not in specialty coffee before. So like, I can do the latte art, but I didn't know anything about the like The weighing technicality the and all yeah. this. It's a lot more complex than you would imagine. For sure. But for I've sure. Buna has turned me into the biggest coffee snob ever. Right. I think actually Buna has the cheapest batch brew I've actually found in Lisbon. So It is really good actually. and it's really good. Highly you recommend. want to transition into making like barista stuff? I mean- or Yeah, but I also love chatting to customers so much, and I feel like if I was behind the coffee machine, I wouldn't be able to chat as much. Chat? No, because I love It's just also a like, personality thing, you know. yeah, I don't know. Like, me, I'm a chef. I wouldn't be able to put up with customers. I can't. Yeah, whereas I love it. It's Yeah, like exactly, I it's like I get energy from Exactly, customers coming in and exactly. giving me good energy, and like Portuguese people coming in, me practicing learning a new language. It just is so exciting, and I feel like my brain is like constantly like stimulated when I'm working. You know what I mean? Because I'm like always like something to do. Whereas if I was making coffees, I feel You like would be a little bit secluded. From yeah, and I feel like I'd get really hyper fixated on like doing the coffees, and then Right. because anytime I've been left at the machine, I'm like stop. So. Do you speak Portuguese? A little bit like Brazilian. Why is that? Well, I am learning Portuguese on Duolingo, and they only have Brazilian Portuguese It's not the first time I heard of as an option. But also, one of my best friends over here, she's Brazilian, but not only is she Brazilian, she's from Rio, so she has the carioca accent, Which is really strong. which is really strong. And I literally have had Portuguese customers ask me if I'm Brazilian because they come in and when I speak Portuguese, I don't have an Irish accent, and then I'm speaking back to them, Right, and they're right. like, "Oh, you're like." So you can speak Portuguese. I mean, basic, like, quero café, por favor, you know what I mean? Ah, but that's okay. Sim, falo português, sim. A minha amiga é carioca, Okay. mas eu sou Irlanda, sim? Does that make sense? I don't think that makes It any does. sense. Does it? Kind of? Irlandesa. Irlandesa, sim. Irlanda is a country. I am Ireland. This is So- a representation So of guys, Ireland. my name is Emma, I am Ireland, and this is Bula.
is, Valentina? This is a pistachio croissant, which is a staple of Buna that everybody loves. I'm not going to tell you all the secret ingredients, but I can say that it's very yummy, I can promise. There we go. So it's basically croissant with pistachio glaze And pistachio cream that we make ourselves from scratch and white chocolate, Oh among other Ah. delicious things. my god. I'm going in. Oh. Oh. You might want a second one. It's an issue we have Oh my sometimes. god. Buenazo. Está bueno. Sí lo probé cuando vine en verano. La primera vez que vine, ¿te acuerdas? Sí. Matcha latte. Me contaste hace poquito que el matcha es especial aquí. Traído, sí, importado, digamos. Bueno, hay como distintos grados de matcha, ¿no? Que es un té ceremonial que es Japonés. vino de China y después se popularizó por Japón. Y el que nosotros usamos es el de más alto grado que se usa en las ceremonias de té japonesas. Y lo conseguimos de un proveedor portugués que es Compañía Portuguesa do Chá. Sí, y nuestro chá lo conseguimos de ahí, es de muy alta calidad. Y se nota mucho la diferencia porque un matcha de grado culinaria, el color es mucho menos brillante y también lo vas a notar en el sabor, que es un sabor como mucho más plano, con menos cuerpo. Y siempre intentamos que todas nuestras bebidas y todos nuestros productos sean frescos, de buena calidad, Es muy importante, ¿no? que no te den gato por liebre, se podría decir. Gatos por liebre. Y tú acá trabajas de barista y manager de social media. Sí, ahora estoy haciendo contenido también, pero Ok, cool. principalmente barista. ¿Qué te gusta más de trabajar aquí en Buna? Pues un poco que mezcla. Porque ya tienes más de un año. Sí, un poco más de un año. Sí, creo que es la mejor cafetería donde he trabajado en Lisboa, con diferencia, porque creo que se preocupan porque el ambiente realmente sea de que las personas hablen, de que no es solo un mecánico en la máquina haciendo café, que Claro, puedes claro. interactuar con la gente, que la gente se conoce, que la gente hace amigos aquí. Y creo que eso está súper... Comunidad, Sí, es que es súper bastante... importante. Sí, Justo hablamos de eso antes. sí, Comunidad de barrio, ¿no? sí, Que poco a poco se está perdiendo en Lisboa. un poco, ¿no? Me parece a mí, Sí, felizmente, con tantos espacios nuevos que abren sin personalidad, sí, exacto. que es bastante Sí. triste, ¿no? Sí, creo que aquí precisamente todos somos de fuera. Ah, pero claro, la no hay idea- portugueses acá, ¿no? O sea, hay clientes portugueses, bastante. Claro, pero en el tema de staff, En el staff Había no antes, hay. sí, No hay nadie que sea portugués. Pero la idea es que somos todos de fuera, pues tengamos un espacio en el que pues podamos hablar, podamos ayudarnos, no sé, pues claro. sentir que tienes una comunidad fuera de tu Y la pasas bien trabajando, Sí, además. es muy divertido trabajar. Ok. ¿Qué sirve? Avocado toast, Sí, es croissant, ese croissant que está buenazo, que ya casi me lo terminé. genial. No quería, pero sí quería. Bueno. This. Buenazo. Qué rico. Un poquito de dulce no hace daño, ¿no? Cuéntame la comidita, ¿qué es más así tipo brunch, tipo café? Sí, es un concepto de comida ligera. Al principio el sitio era muy centrado en el café, pero de a poco pues se dieron Claro. cuenta de que la comida también era una parte Claro, importante. claro. Pero entonces son opciones así de brunch casual, avocado toast, tenemos una tosta de salmón que también está muy rica y ahora estamos cambiando el menú, o sea que va a haber más opciones y va a haber cosas bien originales que no suele haber en los sitios de brunch, creo que Claro, hemos claro. visto. Y el nuevo menú lo ha creado un chef de un restaurante portugués, que es Danoi, que es aquí cerca también, y que también es cliente nuestro. O sea que de nuevo, pues, que las personas que vienen y A la forman parte de la colaboración, comunidad, claro, pues también colaboran, y es una parte hermosa, yo creo que de Luna. Y Ah, ellos crearon el menú. sí, Chévere. nuevo menú. Porque sé que hicieron el pop-up. hizo un pop-up Hacen que era dos para semanas. presentar el menú. en Ah, ese va a ser el menú. Sí. O sea, no exactamente lo están Pero adaptando, por pero ahí va a ir por ahí. que era focaccias. Sí, focaccia que nosotros ya hacíamos, que le hacemos también el pan Claro. de cero. Ah, Todo hecho from scratch.
Y sí, y nuevos platos. Te paso el menú después si quieres. ¿Y cuándo va a salir el nuevo menú? Todavía no se sabe. Pero probablemente en el próximo mes ya lo tengamos. Sí. ¿Cuál es tu café preferido aquí? ¿Cuál es mi café preferido? ¿O tu bebida preferida? Porque ahora veo estas... Bueno, ya te lo acabaste. Sí, ya, bueno, El matcha también, latte. estás de croissant. El V60, porque es un café que tú puedes escoger los granos que quieres usar. ¿Qué es V60? El V60 es un café filtrado que se hace a mano, te lo tiene que hacer en el barista en el momento, entonces lleva un poco de trabajo, más que hacer un espresso, que hacer un café ya filtrado. Y puedes escoger el origen de los granos, lo que quiere decir que si te gusta más algo más dulce o algo más afrutado, tienes la opción de hacerlo como te guste. Claro, personalizado. Personalizado, o puedes dejar que el barista se vuelva loco y te haga una cosa súper exclusiva, espectacular. Y, sí, y es un café que se nota la acidez, se nota el sabor, se nota el cuerpo del café, porque lo haces con una receta específica para cada café. ¿Por qué se llama V60? Porque la marca que popularizó el filtro que usas, que es un filtro de cerámica que tenemos por ahí, luego te puedo enseñar, tiene un ángulo de 60 grados. Y también es un invento japonés y se supone que este ángulo, que suena así un poco abstracto, pero lo que hace es que ayuda a extraer mejor el café por el diseño del propio filtro. Sí. El cold brew lo probé una vez, es muy rico. Sí. Eso también. ¿Cómo hacen el cold brew? El cold brew es un café extraído en frío, que es distinto que si te hago un ice latte o un ice americano. Porque a esto solamente le pongo hielo. Sí, y este es un café que lo tienes que extraer en frío, entonces lleva mucho más tiempo. Tienes que moler. Que pones los granos, mueles. Lo mueles. Y lo pones en agua. Lo pones en agua y lo tienes que dejar unas horas en agua, en la nevera afuera, depende de cómo sea tu receta. Y eso hace que el café se vaya extrayendo mucho más lentamente. Claro, por el tiempo. Sí, te da una bebida más refrescante y es mucho menos ácida. Entonces hay gente que le gusta porque no te da la acidez que te puede dar Café de espresso, claro. Y dirty chai. ¿Qué es el dirty chai? El dirty chai es un espresso mezclado con nuestro chai, que es una marca alemana que usamos, que es un sirope, que tiene también un sabor muy especiado y dulce. Entonces mezclamos las dos cosas y le ponemos leche también. Y también te da una bebida así como más dulcecita que un café típico, pero se nota muchas especies, así como un poco cardamomo, un poco anís, un poco chai. ¿Y por qué se llama dirty? Pues es el nombre que es una convención así un poco del mundo barista. Del mundo de barista. Sí, es un invento nuestro, porque tú, sí. No, sí, porque lo he visto en otros lugares, pero no sabía... Como que estás manchando el café con cosas impuras. Y también acá siguen vendiendo cerveza. Sí. Que era buenaza esa cerveza. Sí, esa del tap ahora no la tenemos porque en el invierno no sale tanto, pero tenemos la misma lata. No está en tapa ahora. No, por ahora Para el no. verano viene Para el verano ya. probablemente sí.